La sala del tribunal estaba mortalmente silenciosa. El mazo del juez cayó con fuerza, pronunciando el veredicto que destrozó la vida de Michael Carter. Culpable. Un oficial condecorado con 15 años en la fuerza, Michael estaba sentado, esposado, mirando al suelo. A pesar de sus repetidas afirmaciones de inocencia, el jurado había fallado en su contra. La evidencia, plantada, estaba seguro, fue suficiente para enviarlo a prisión. Pero el peso de la sentencia no fue lo que más lo aplastó. Era saber que tendría que dejar atrás a Luke, su leal compañero K9. Luke estaba sentado cerca del fondo de la sala, su mirada aguda fija en Michael. El pastor alemán había sido más que un compañero. Había sido el compañero constante de Michael en momentos de vida o muerte. Ahora, mientras Michael enfrentaba el punto más bajo de su vida, la idea de no volver a ver a Luke era insoportable. Cuando el juez se levantó para irse, la voz de Michael rompió el tenso silencio. «Su señoría», dijo, con la voz quebrada, «pero antes de que me lleven, tengo una última petición. Por favor, déjeme despedirme de Luke». La sala murmuró sorprendida. El juez se detuvo, estudiando a Michael por un largo momento. Finalmente, asintió, su voz firme pero compasiva. 3 minutos, dijo. Tan pronto como soltaron a Luke, el perro corrió hacia Michael, sus garras resonando fuerte en el suelo. Michael se arrodilló, abrazando a Luke con fuerza. «Lo siento mucho, pequeño», susurró Michael, con lágrimas corriendo por su rostro. «Te follow. No estaré más contigo». Luke gimió, acurrucándose en el pecho de Michael. Pero entonces algo cambió. El cuerpo de Luke se tensó, y su nariz comenzó a trabajar frenéticamente contra la chaqueta de Michael. Tiró de la tela, ladrando agudamente. El sonido repentino rompió la solemne quietud de la sala, atrayendo todas las miradas. «¿Qué hace el perro?», preguntó el juez, frunciendo el ceño. Luke tiró más fuerte, sus ladridos agudos resonando en las paredes. Uno de los oficiales dio un paso adelante con cautela y comenzó a revisar la chaqueta de Michael. La tensión en la sala se volvió asfixiante. Entonces, con un clic metálico, un pequeño objeto cayó al suelo. Era un dispositivo de grabación. El rostro del fiscal palideció. Dio un paso adelante rápidamente, con la voz temblorosa. «Esto no prueba nada», espetó, intentando recuperar el control del momento. Pero Luke ladró de nuevo, su postura de alerta inquebrantable. La verdad era clara, lo que fuera que estuviera en ese dispositivo importaba. Michael miró el pequeño grabador, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en semanas, una chispa de esperanza brilló. ¿Podría esto ser la prueba que había estado esperando? ¿Sentiste el poder del vínculo entre Michael y Luke? Imagina lo que está por venir en esta apasionante y emotiva historia. Si quieres saber qué hay en ese grabador y cómo podría cambiar todo, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. El próximo momento emocionante está apenas comenzando. La sala del tribunal quedó congelada en un silencio atónito. El pequeño dispositivo de grabación yacía en el centro del suelo, su carcasa metálica brillando bajo las duras luces fluorescentes. Luke permaneció rígido junto a Michael, sus ladridos penetrantes cortando la sala como si exigiera que alguien prestara atención. Todos los ojos se volvieron hacia el objeto, y el aire se volvió denso con tensión. «Recógelo», ordenó el juez, su voz baja pero firme. El oficial más cercano al dispositivo dudó por un momento antes de agacharse y recogerlo en su mano. Lo levantó para que todos lo vieran, con confusión grabada en su rostro. «¿Qué es esto?», preguntó el juez con brusquedad, dirigiendo su mirada al fiscal, que ya empezaba a sudar. El fiscal carraspeó, con el rostro pálido. «Su señoría, esto es irrelevante. No forma parte de la evidencia presentada durante el juicio», tartamudeó. «Claramente ha sido manipulado». «¿Manipulado?», interrumpió el juez, frunciendo las cejas. «¿En una sala de tribunal durante la sentencia?». Su voz tenía ahora un filo cortante, y el fiscal retrocedió visiblemente. «Oficial, activa el dispositivo», ordenó el juez. El oficial manipuló el pequeño grabador, sus dedos temblando mientras presionaba el botón de reproducción. Un crujido lleno de estática llenó la sala, seguido de voces amortiguadas. Todos se inclinaron hacia adelante, esforzándose por escuchar. Y entonces las palabras golpearon como una bomba. «Solo planta la evidencia», dijo una voz áspera, clara como el día. «Nadie lo va a cuestionar. El historial limpio de Carter lo hace el chivo expiatorio perfecto. Hazlo». Jadeos estallaron por toda la sala. El corazón de Michael se detuvo,
Luego comenzó a latir furiosamente. Conocía esa voz. Pertenecía a alguien en quien había confiado, su antiguo supervisor, el capitán Ray Harding. «¡Basta!», exclamó el fiscal, corriendo hacia el oficial que sostenía el grabador. Pero el juez golpeó su mazo con fuerza. «¡Siéntate!», ladró, su tono tan autoritario que el fiscal se congeló a medio paso. Michael no podía creer lo que estaba escuchando. La grabación reveladora lo mostraba todo, cómo se había plantado la evidencia, cómo había sido incriminado. Luke, aún sentado tranquilamente al lado de Michael, dejó escapar un solo gruñido bajo, como si reflejara la furia silenciosa de su compañero. El juez se recostó en su silla, su expresión sombría. «Este juicio no ha terminado», dijo con firmeza, dirigiéndose a la sala. «Alguaciles, escolten al acusado de vuelta a la celda. Oficiales, aseguren ese dispositivo como nueva evidencia. Vamos a reabrir este caso». Por primera vez en semanas, Michael sintió una chispa de esperanza mientras lo llevaban. Luke lo observó irse, sus ojos inteligentes llenos de lealtad inquebrantable. Michael se giró para echarle un último vistazo a su compañero, prometiéndose a sí mismo y a Luke en silencio que no dejaría que esta injusticia se mantuviera. De vuelta en la fría celda de detención, Michael se sentó en el duro banco, mirando la pared de concreto vacía. Su mente corría con todo lo que acababa de pasar. Los agudos instintos de Luke habían descubierto lo que nadie más sabía, la prueba de un montaje. Esa grabación era su salvavidas. Pero la revelación no fue solo un alivio, fue una traición. El capitán Ray Harding, el hombre que lo había guiado durante años, estaba detrás de todo. Michael apretó los puños, su mandíbula tensándose. ¿Qué tan profundo llegaba esto? Mientras tanto, en las cámaras del juez, la tensión era alta. El juez estaba sentado en su escritorio, reproduciendo la grabación en un dispositivo seguro. Las voces eran inconfundibles. El tono autoritario del capitán Harding, junto con otra voz que Michael no reconoció, revelaba una conspiración calculada. Los ojos del juez se entrecerraron. Presionó un botón en su intercomunicador. «Convoca al capitán Harding a mi oficina de inmediato», dijo secamente. Fuera de la sala, Harding había estado esperando para asegurarse de que la sentencia de Michael se desarrollara sin problemas, al menos para su plan. Pero cuando el alguacil se acercó con la repentina citación del juez, un destello de inquietud cruzó su rostro. Se levantó rígidamente, ajustándose la corbata, y siguió al oficial por el pasillo. Dentro de las cámaras, la expresión del juez era indescifrable mientras Harding entraba. El capitán ofreció un asentimiento cortés, pero sus hombros estaban tensos. «¿Me llamó, su señoría?», preguntó Harding, su voz firme, aunque sus ojos se dirigieron nerviosamente al dispositivo de grabación en el escritorio. «Así es», respondió el juez, inclinándose hacia adelante. Tocó el grabador con su dedo. «¿Te importaría explicar esto?». La fachada de confianza de Harding vaciló por una fracción de segundo, pero rápidamente la enmascaró con confusión. «No estoy seguro de qué quiere decir. Su señoría», dijo con calma. El juez presionó reproducir una vez más. Las palabras condenatorias llenaron la sala. El rostro de Harding se descompuso, pero se recuperó rápidamente. «Su señoría, esto es absurdo», dijo Harding, forzando una risita. «Eso podría ser cualquiera. No puede pensar en serio». «No pienso», interrumpió el juez, su voz dura. «Actúo según la evidencia. Y esto», señaló el grabador, «es evidencia de un crimen. Múltiples crímenes, de hecho». Antes de que Harding pudiera responder, dos alguaciles entraron en la sala. El pánico brilló en sus ojos mientras se acercaban a él. «¿Qué están haciendo?», exigió Harding, su voz elevándose. «No pueden». «Estás detenido para ser interrogado», dijo el juez con firmeza. «Hasta que lleguemos al fondo de esto, eres sospechoso de obstrucción de la justicia y falsificación de evidencia». Mientras los alguaciles se llevaban a un Harding que protestaba, el juez se recostó en su silla, exhalando profundamente. La red de corrupción se estaba deshaciendo rápidamente y la historia de Michael Carter estaba lejos de terminar. El descubrimiento de la grabación había sumido a todo el departamento en un torbellino. Mientras el capitán Harding era puesto bajo custodia, los susurros de corrupción se extendieron como un incendio entre los oficiales. Mientras tanto, Michael estaba sentado en su celda, sin saber la tormenta que se gestaba afuera. Sus pensamientos se centraban en Luke. El leal K9 había sido quien descubrió el dispositivo, y ahora Michael no podía evitar preguntarse: si Luke pudo encontrar eso, ¿qué más podría exponer?
En otro lugar, Luke fue llevado a la unidad K9 del departamento para su evaluación. La oficial Sarah Mitchell, una de las colegas más cercanas de Michael, se había ofrecido a cuidar al perro hasta que el caso se resolviera. Luke parecía inquieto, paseándose en su jaula y dejando escapar ladridos agudos que resonaban en el edificio, por lo demás tranquilo. «Sabe que algo anda mal», murmuró Sarah, observándolo desde fuera de la jaula. Se agachó, mirándolo a los ojos. «No te preocupes, pequeño. Lo resolveremos». Pero mientras Sarah se levantaba, su mirada se posó en la nariz de Luke, que estaba presionada contra la reja, olfateando intensamente su chaqueta. Su estómago se revolvió. ¿Estaba este comportamiento relacionado con el caso de Michael o estaba imaginando cosas? Dudó por un momento antes de abrir la puerta de la jaula. «Está bien, pequeño», dijo, tomando la correa de Luke. «Veamos si estás tratando de decirnos algo». Llevó a Luke al casillero de Michael en la sala de almacenamiento del departamento. El perro inmediatamente comenzó a olfatear y arañar el compartimento inferior. El corazón de Sarah se aceleró mientras lo desbloqueaba y abría la puerta. Dentro, debajo de unas pocas uniformes doblados, había un sobrepequeño sin marcar. Sus manos temblaron mientras lo sacaba y lo abría. Dentro había fotografías, granuladas pero condenatorias. Mostraban a un hombre, claramente el capitán Harding, reuniéndose con un conocido criminal. Un documento escondido detrás de las fotos detallaba transacciones que implicaban a Harding en un esquema de sobornos ligado al mismo caso que había llevado al arresto de Michael. Sarah miró la evidencia, su pecho apretado. «Luke», susurró, con la voz quebrada, «acabas de encontrar la prueba definitiva». Consciente de la magnitud de lo que tenía en sus manos, Sarah contactó de inmediato a la oficina del juez. Las fotos y documentos, combinados con la grabación que Luke había descubierto, pintaban un cuadro claro de la culpa de Harding. Pero Sarah sabía que esto no había terminado. Si Harding había orquestado este montaje, probablemente no lo había hecho solo. Luke estaba sentado a su lado, su presencia constante tranquilizándola mientras su mente corría. «Michael tenía razón», dijo suavemente, rascando detrás de las orejas de Luke. «Realmente eres el mejor compañero que alguien podría pedir». Sarah estaba sentada en la sala de evidencia, las fotos incriminatorias extendidas sobre el escritorio frente a ella. El peso de lo que había descubierto presionaba fuertemente en su pecho. El capitán Harding no era solo un oficial corrupto, era parte de algo mucho más grande. Los documentos que Luke había ayudado a descubrir detallaban conexiones con otros oficiales de alto rango, pagos que no podían explicarse y un perturbador rastro de manipulación que iba mucho más allá del caso de Michael. Miró a Luke, que estaba sentado alerta a su lado. Sus ojos penetrantes parecían sentir su inquietud. «Esto no es solo sobre Michael», murmuró, su voz apenas audible. «Esto va mucho más profundo». Consciente de la gravedad de la situación, Sarah llamó directamente al juez. En una hora, la evidencia que había descubierto estaba en sus manos. El rostro del juez se oscureció mientras revisaba los documentos y fotos. «Esto es más grande de lo que pensé», admitió, su voz pesada. «Si estos documentos son precisos, Michael Carter no solo es inocente, es una víctima de un encubrimiento en todo el departamento». El juez ordenó de inmediato una audiencia de emergencia. La noticia de la reapertura del caso envió ondas de choque a través del precinto. Los oficiales susurraban en los pasillos, la tensión aumentando a medida que crecían las sospechas. Varios oficiales que habían testificado contra Michael comenzaron a inquietarse, sabiendo que su involucramiento podría ser examinado. De vuelta en su celda, Michael fue llamado inesperadamente. El repentino alboroto en el área de detención de la cárcel aceleró su pulso. Fue escoltado a una sala segura donde Sarah lo esperaba con el juez. Tan pronto como Michael vio la carpeta de evidencia y a Luke sentado orgullosamente al lado de Sarah, su corazón se hinchó con una mezcla de esperanza e incredulidad. «Esto acaba de llegar», dijo el juez, deslizando los documentos hacia Michael. «Prueba la corrupción de Harding y, lo más importante, que la evidencia usada para condenarte fue fabricada». Las manos de Michael temblaron mientras hojeaba los papeles. Las fotos, los registros e incluso notas que detallaban cómo Harding había manipulado el caso en su contra. Todo estaba allí. Su voz se quebró mientras preguntaba, «¿Esto significa?» El juez asintió con firmeza. «Significa que estás libre. Pero esto no ha terminado aún. Hay más personas involucradas, y vamos a necesitar tu ayuda para exponerlas». Michael se arrodilló, abrazando a Luke de nuevo. «¿Me salvaste, pequeño?», susurró.
Me salvaste otra vez. Mientras Luke movía la cola, el alivio en la sala era palpable. Pero Michael sabía que esto era solo el comienzo. Quienquiera que hubiera orquestado esto iba más allá de Harding. Había más capas que descubrir, y Michael no descansaría hasta que toda la verdad saliera a la luz. ¿Qué crees que pasará después? ¿Descubrirá Michael toda la verdad detrás de esta conspiración? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Michael salió del tribunal por primera vez como hombre libre, pero el peso de lo que le esperaba era mucho más pesado que las esposas que acababa de quitarse. Los reporteros se arremolinaban en los escalones, gritando preguntas sobre su liberación, el caso reabierto y el escándalo de corrupción que se gestaba dentro del departamento. Michael los ignoró, su enfoque únicamente en Luke, que trotaba fielmente a su lado. La vista de su leal compañero K9 trajo una chispa de esperanza en medio del caos. Dentro del tribunal, el juez había convocado un grupo especial de trabajo para investigar la creciente red de corrupción. Sarah, ahora una parte integral del equipo, estaba liderando la carga. Las fotos, grabaciones y registros financieros que Luke había ayudado a descubrir apuntaban a una extensa red de sobornos y manipulación de evidencia que involucraba a múltiples oficiales e incluso a actores externos. El capitán Harding era solo la punta del iceberg. Michael, dijo Sarah, alcanzándolo fuera del tribunal, necesitamos tu ayuda. Nadie conoce este departamento mejor que tú. Michael dudó, su mandíbula tensándose. Había pasado toda su carrera confiando en la placa, creyendo en la integridad del sistema. Ahora esa confianza estaba destrozada. Pero mientras miraba a Luke, los ojos tranquilos y determinados del perro le recordaron por qué se había unido la fuerza en primer lugar. Estoy dentro, dijo finalmente. Pero no lo hago por el departamento. Lo hago por la verdad y por cada oficial que aún lucha por lo que es correcto. La investigación comenzó en serio. Sarah y Michael trabajaron incansablemente, reconstruyendo cronologías, cruzando referencias de casos y entrevistando oficiales que habían trabajado de cerca con Harding. Algunos estaban dispuestos a cooperar, pero otros se cerraron, su silencio generando más sospechas. Luke jugó un papel sorprendente, olfateando archivos ocultos y llevándolos a evidencia pasada por alto durante las búsquedas en la oficina y el casillero de Harding. Una noche, mientras revisaban una pila de expedientes antiguos, Sarah descubrió una lista de nombres, oficiales, políticos locales y criminales conocidos vinculados a pagos sospechosos y crímenes sin resolver. Cuanto más profundizaban, más peligroso se volvía el rastro. Estaba claro que esto no era solo sobre el caso de Michael. Era sobre una red entera de personas que habían usado su poder para encubrir crímenes y destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Michael, dijo Sarah, su voz pesada con preocupación, si seguimos adelante con esto, vamos a hacer enemigos. Peligrosos. Michael levantó la vista del expediente que estaba estudiando. Ya los hemos hecho, dijo, pero no me detengo. No hasta que toda la verdad salga a la luz. Luke dejó escapar un ladrido suave, como si estuviera de acuerdo. Michael se inclinó para rascar al perro detrás de las orejas, su determinación endureciéndose. No solo estaban luchando por justicia ahora, estaban luchando por todos los que habían sido silenciados, traicionados o incriminados. El grupo de trabajo trabajaba sin descanso. Cajas de evidencia llenaban cada escritorio disponible en la pequeña sala de conferencias que se había convertido en el cuartel general de la investigación. Michael, ahora oficialmente absuelto de todos los cargos, se había arrojado al trabajo. Cuanto más profundizaban, más retorcida se volvía la red de corrupción. Estados de cuenta bancarios, informes policiales falsificados y comunicaciones interceptadas apuntaban a una conspiración masiva que se extendía mucho más allá del capitán Harding. Sarah colocó una carpeta gruesa frente a Michael, su expresión sombría. Hemos identificado al menos a 6 oficiales más que estaban involucrados en esto, dijo. Algunos de ellos son de alto rango. Y se pone peor, hay evidencia que los vincula con el crimen organizado. Michael se recostó en su silla, su mente acelerada. No eran solo oficiales corruptos rompiendo las reglas por ganancia personal. Era una operación orquestada que mezclaba la corrupción dentro del departamento con empresas criminales externas. Si esto es tan grande como parece, no podemos manejarlo solos, dijo. Necesitamos llevar esto a nivel federal. Sarah negó con la cabeza. Aún no. Todavía nos faltan piezas clave. Si llevamos esto al FBI ahora y se filtra, toda la operación podría dispersarse. Necesitamos algo definitivo, algo que los atrape en su lugar. Su conversación fue interrumpida por Luke,
que de repente se levantó de donde había estado acostado a los pies de Michael. Las orejas del perro se alzaron mientras trotaba hacia la puerta, olfateando el aire. Michael frunció el ceño. «¿Qué pasa, pequeño?», preguntó, siguiendo a Luke. Luke llevó a Michael al otro lado de la sala de conferencias, donde una pila de expedientes antiguos estaba en desorden. Sarah lo siguió, observando mientras Luke comenzaba a arañar una caja en particular. Michael la abrió, su corazón latiendo fuerte. Dentro había archivos de un caso cerrado hace 5 años, una redada antidrogas que supuestamente había resultado en una limpia de arrestos. Pero mientras Michael hojeaba los documentos, notó inconsistencias flagrantes. Los nombres habían sido borrados y algunas secciones de los informes estaban tachadas. «Esto no tiene sentido», murmuró Michael. «Estas no son redacciones estándar. Alguien manipuló estos archivos». Sarah se inclinó sobre su hombro. «Mira esto», dijo, señalando una nota escrita a mano en la parte inferior de un informe. Era una firma, del capitán Harding. La redada antidrogas había sido la cobertura perfecta, pero la evidencia en la caja sugería que la operación había sido una cortina de humo para eliminar a rivales en el comercio de drogas mientras protegía a ciertos criminales que estaban pagando al departamento. Michael apretó los puños. «Estaban jugando de ambos lados», dijo, con ira en su voz, y arruinaron las vidas de buenos oficiales para hacerlo. Mientras continuaban revisando los archivos, el teléfono de Michael vibró. Era un mensaje de un número anónimo. «Estás profundizando demasiado. Para, o te arrepentirás». Miró la pantalla por un largo momento antes de mostrársela a Sarah. Ella lo miró, su rostro pálido pero determinado. «Están asustados», dijo. «Eso significa que estamos cerca». Michael miró a Luke, que estaba sentado tranquilamente a su lado, como si estuviera listo para lo que viniera después. «Que vengan», dijo. «No nos detenemos ahora». Michael miró el mensaje en su teléfono. «Estás profundizando demasiado. Para, o te arrepentirás». El mensaje le provocó un escalofrío. No era solo una advertencia vaga. Era una amenaza directa. Se lo mostró a Sarah, quien se inclinó sobre el escritorio, su expresión sombría. «No es al azar», dijo en voz baja. «Saben exactamente en qué estamos trabajando. Nos han estado observando». Sus palabras pesaron en el aire, el peso de su situación asentándose. Mientras el resto del equipo se iba por la noche, Michael y Sarah se quedaron atrás, determinados a descubrir la pieza faltante del rompecabezas. Luke yacía a los pies de Michael, sus orejas moviéndose ocasionalmente mientras descansaba. «Estamos cerca, pero aún nos falta la clave», dijo Sarah, revisando los archivos. Señaló un documento que Michael no había notado antes. «Mira esto. Cada soborno importante y reporte borrado se vincula a un nombre. AR. Ellos son los que mueven los hilos». Los ojos de Michael se entrecerraron mientras miraba las iniciales. «AR», murmuró. «Han permanecido ocultos tanto tiempo, pero si los encontramos, toda esta operación se desmorona». De repente, Luke se levantó, su cuerpo tenso. Sus orejas se alzaron, y dejó escapar un gruñido bajo. Michael lo miró, alarmado. «¿Qué pasa, pequeño?», preguntó. Pero antes de que Sarah pudiera responder, las luces en la sala de conferencias parpadearon y luego se apagaron por completo. La sala quedó sumida en la oscuridad. Sarah se congeló, su mano alcanzando instintivamente su arma. «Eso no es un corte de energía», dijo, su voz baja y firme. El sonido de vidrios rotos rompió el silencio, seguido del inconfundible golpe de pasos fuera de la puerta. El corazón de Michael se aceleró mientras la adrenalina corría por sus venas. Hizo una señal a Sarah para que se cubriera. «No estamos solos», susurró. Luke se agachó, su gruñido profundizándose, sus ojos agudos fijos en la puerta. Quienquiera que hubiera enviado el mensaje no estaba bromeando. Habían venido a detener la investigación. Los pasos se hicieron más fuertes, acercándose. Michael apretó su arma con fuerza, su mente corriendo por las posibilidades. «Quédate cerca», Luke susurró. Sarah lo miró a los ojos, su expresión resuelta. «Pase lo que pase», dijo, «no los dejemos ganar». Mientras la puerta crujía al abrirse, Luke saltó hacia adelante, sus instintos agudos y listos. Michael estabilizó su puntería, preparado para lo que fuera que estuviera a punto de entrar por esa puerta. Estaban bajo ataque, y la lucha por exponer la verdad se había vuelto mortal. La puerta se abrió de golpe, y el caos estalló en un instante. Una figura sombría entró en la sala, con su arma desenfundada.
Antes de que pudieran reaccionar, Luke se lanzó con increíble velocidad, cerrando sus mandíbulas en el brazo del intruso. El hombre dejó escapar un grito gutural, dejando caer su arma mientras intentaba quitarse al perro de encima. Michael no dudó. Barrió el arma con su pie y apuntó su propia arma a la segunda figura que ahora corría por la puerta. «¡No te muevas!», gritó Michael, su voz cortando el caos. El segundo intruso se congeló, con las manos levantadas, pero la tensión en su postura le dijo que estaban esperando una oportunidad para atacar. Detrás de él, Sarah se había cubierto y estaba llamando por refuerzos en su radio. Su voz firme pero urgente. Luke mantuvo firme al primer hombre, gruñendo bajo mientras el intruso luchaba. «¡Llámalo!», gritó el hombre en pánico. Michael dio un paso adelante, su arma firme. «Llámalos a ellos primero», respondió, señalando hacia los otros afuera. Podía escuchar más pasos resonando en el pasillo, pesados y deliberados. Quienesquiera que fueran estas personas, no habían venido a negociar. El hombre no respondió, pero antes de que Michael pudiera presionar más, otro sonido ensordecedor llenó el aire, botes de gas lacrimógeno lanzados a la sala. Un humo espeso y acre comenzó a llenar el espacio, picando sus ojos y gargantas. «¡Se nos acabó el tiempo!», gritó Sarah, tomando los archivos en los que habían estado trabajando. «Tenemos que movernos». Michael silbó fuerte, y Luke inmediatamente soltó su agarre en el brazo del hombre, retrocediendo al lado de Michael. El equipo se movió rápidamente, agachándose para evitar el gas mientras se dirigían hacia la salida de emergencia en la parte trasera de la sala. Disparos estallaron detrás de ellos, las balas rebotan de las paredes y los muebles. Michael podía sentir su pulso latiendo en sus oídos mientras cubría a Sarah y Luke, disparando de vuelta para frenar a sus perseguidores. Al salir por la salida, se encontraron en el callejón oscuro detrás del edificio. Sarah apretó los archivos contra su pecho, jadeando por aire. «No podemos volver al precinto», dijo entre respiraciones. «Han comprometido todo. Nos estarán esperando». Michael asintió, su mente acelerada. Quienquiera que fuera, estaban jugando en serio. Pero mientras miraba a Luke, que estaba a su lado, jadeando pero inquebrantable, Michael sintió una oleada de determinación. «Entonces terminamos esto en nuestros términos», dijo. «No huimos más». La casa segura estaba inquietantemente silenciosa. Michael, Sarah y Luke se habían retirado allí después de escapar por poco del ataque en el precinto. La pequeña cabaña, escondida en lo profundo del bosque, era su último refugio. Extendidos sobre la mesa de madera frente a ellos estaban los archivos que Sarah había logrado salvar. Contenían todo lo que necesitaban para exponer la red: registros de transacciones, nombres y vínculos con la figura sombría que había orquestado todo. Sarah hojeó los archivos, sus dedos temblando ligeramente. «Esto es todo», dijo. «Si podemos llevar esto a la prensa o a los investigadores federales, no podrán encubrirlo. Toda la operación se derrumbará». Michael asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en la ventana, escaneando la línea de árboles. Sabía que no había terminado. Quienquiera que los hubiera atacado no pararía hasta que fueran silenciados. De repente, las orejas de Luke se alzaron y dejó escapar un gruñido bajo, su cuerpo tensándose. Michael se congeló, su mano alcanzando instintivamente su arma. «Nos encontraron», susurró. Sarah levantó la vista, su rostro pálido pero determinado. «¿Cómo?». Michael negó con la cabeza. «No importa. Están aquí». El primer disparo rompió la quietud, atravesando la ventana de la cabaña. Los cristales se esparcieron por la sala mientras Michael empujaba a Sarah detrás de la mesa para cubrirse. Luke ladró furiosamente, manteniendo su posición al lado de Michael. Más disparos sonaron, los atacantes acercándose. Michael respiró hondo, la adrenalina inundando sus venas. «Quédate abajo», le dijo a Sarah. «Luke y yo los mantendremos a raya». Él y Luke se movieron en perfecta sincronía mientras los atacantes irrumpían por la puerta principal. Michael disparó, eliminando a uno de los intrusos. Luke se lanzó contra otro, sus poderosas mandíbulas derribando al hombre al suelo. Pero los atacantes seguían viniendo. Sarah se arrastró hacia los archivos, tomando los documentos más importantes y metiéndolos en una bolsa. «Michael», gritó sobre los disparos. «Necesitamos sacar estos de aquí ahora». Michael asintió, su rostro sombrío. «Vi, Luke y yo te cubriremos». Sarah dudó por una fracción de segundo antes de salir por la puerta trasera, desapareciendo en la oscuridad con la evidencia en la mano. Michael y Luke mantuvieron su posición,
repeliendo a los atacantes con cada onza de fuerza que tenían. Justo cuando el último intruso cayó, las sirenas resonaron en la distancia. Los refuerzos finalmente habían llegado. Días después, la historia estalló a nivel nacional. Sarah había entregado los archivos a un periodista de confianza y la exposición resultante derribó toda la red. Se hicieron arrestos en todos los niveles, desde oficiales corruptos hasta el propio AR, revelado como un poderoso político local que había estado usando al departamento de policía como sus ejecutores personales. Michael fue aclamado como héroe, aunque desestimó la atención. De pie en el porche de su casa, observaba a Luke jugar en el patio. El leal perro lo había salvado más veces de las que podía contar, y su vínculo se había vuelto inquebrantable. «¡Lo hicimos! ¡Pequeño!», dijo Michael suavemente, arrodillándose para rascar detrás de las orejas de Luke. «¿Se acabó?». Luke movió la cola, apoyándose en el toque de Michael, sus ojos agudos tranquilos por primera vez en semanas. Para Michael, no era solo el fin de una batalla, era el comienzo de algo nuevo. Había luchado por la justicia, no solo por él mismo, sino por las personas que habían sido silenciadas y traicionadas. Y mientras observaba a Luke perseguir una pelota bajo la luz dorada del sol poniente, supo que habían ganado este momento de paz. ¡Qué historia tan increíble! ¿Verdad? Si tocó tu corazón, envía un super sticker. Haz clic en el icono debajo del vídeo, elige tu sticker favorito, establece el monto y confirma. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias emotivas. Gracias por estar con nosotros.